he empezado a pensar que es casi un error llamarle sacerdocio menor al sacerdocio de Aarón. Claro que así se llama, pero la verdad es que en muchas ocasiones el poder y las bendiciones del sacerdocio menor van a verse incluso mayores que las del sacerdocio mayor. Cuando Juan el Bautista ejercía su ministerio, declaró en Mateo 3:11, «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Al leer esto y tener en cuenta los poderes, derechos y responsabilidades de cada sacerdocio, nos queda claro que Juan poseía el sacerdocio menor que puede bautizar, pero no el mayor, que puede conferir el don del Espíritu Santo. Con esto en mente, tal vez pensemos que es por eso que tiene mucho sentido que Cristo fuera más poderoso que Juan. Pero, sin contradecir a Juan de que Cristo era más poderoso que él, hoy quiero hablar del error que creo que es pensar que un poseedor del sacerdocio mayor es más poderoso que un poseedor del sacerdocio arónico. Sí, tal cual como lo oíste. Creo que es un error y te voy a explicar el por qué lo pienso. En la Conferencia General de abril de 2018, Dale G. Renlund enseñó algo fascinante. Él dijo: «El propósito del sacerdocio es proveer a los hijos de Dios el acceso al poder expiatorio de Jesucristo». Quiero que esto quede muy claro en esta mente. ¿Cuál es el propósito del sacerdocio? Darnos acceso al poder expiatorio de Cristo. Ahora, ¿qué parte, faceta o responsabilidad dentro del sacerdocio cumple específicamente con esta función de acercarnos al poder expiatorio? Bueno, creo que podemos empezar con las ordenanzas, ya que como lo dice Doctrina y Convenios 84:20, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Pero nota que Doctrina y Convenios no dice el poder de Cristo o el poder de su expiación, sino el poder de la divinidad. Así que aún no estamos siendo muy específicos. ¿En qué ordenanza se manifiesta el poder expiatorio de Cristo que menciona el Elder Renlund? Personalmente yo respondería en el bautismo. Si bien también vemos el poder de Cristo en las unciones y bendiciones, yo diría que el bautismo es la ordenanza que nos hace partícipes de la expiación por excelencia. Y aquí es donde se pone bueno porque recordamos que Doctrina y Convenios 13 describe las palabras de Juan el Bautista cuando le confiere el sacerdocio a José Smith. «Sobre vosotros mis consiervos, dijo Juan, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio menor, el cual tiene las llaves del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados». Entonces, ¿qué sacerdocio tiene las llaves de esa ordenanza que manifiesta el poder redentor de Cristo para mí? El sacerdocio menor. ¡Fascinante! La ordenanza que más tiene que ver con darnos acceso al poder de la expiación es gobernada por el sacerdocio menor. Y esto no se queda solo en el bautismo. ¿Qué crees que se reparte cada domingo en esas charolas? No es solo pan y agua, eso lo podemos tener por seguro. Es, de nuevo, la puerta al poder sanador y redentor de Cristo. Ese joven que te reparte la Santa Cena los domingos a sus 14 años, que a veces ni se sabe hacer el nudo de su corbata, él posee el sacerdocio encargado de esta maravilla. ¿Tiene sentido el por qué digo que las dimensiones de este poder menor son a veces mayores que las del otro? Como lo dijo Douglas D. Holmes en la conferencia de abril de 2018. ¿Pueden sentir la importancia del consejo que dio el presidente Monson de que ayudemos a los hombres jóvenes a comprender lo que significa ser portadores del sacerdocio de Dios? Me temo, dijo Holmes, que en ocasiones no ayudamos a nuestros jóvenes del sacerdocio arónico a ver que Dios les ha confiado una responsabilidad sagrada y una obra esencial para hacer. Y bueno, tiene sentido que a veces no lo hagamos porque ni nosotros mismos a veces lo entendemos o vemos con la claridad que Dios lo ve. Nosotros vemos a un joven mientras Dios ve a alguien con la autoridad para llevar a cabo sus designios. Y no cualquier designio, el designio de llevar el poder expiatorio a la vida de las personas.
¿cómo podríamos asumir que este sacerdocio tiene menos poder que el mayor? Y claro, por favor, no digo que no haya gran poder en sellar familias o conferir el don del Espíritu Santo. Pero si el fin y propósito del sacerdocio, como lo dice el Elder Renlund, es darnos acceso a ese poder expiatorio, y si las llaves de la ordenanza y los convenios que nos lo otorga las posee el sacerdocio menor, entonces creo que debemos entender que el poder que yace en el sacerdocio menor no tiene nada de menor.